a ir al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y después que leamos la palabra del Señor, los niños pueden bajar, pueden ir hasta sus actividades. Hebreos capítulo 11, verso 27. Y ponía de tema este mensaje viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, verso 27. Y dice de esta manera, ¿lo tenemos, hermano? Amén. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Padre amado, te damos gracias, te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre. Ahora pedimos que tu buena palabra, Señor, venga, Señor amado, esa instrucción que viene de parte de ti para nuestro ser, que haya cabida en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo la lleve y ministre cada necesidad que hay en cada uno de nosotros. Padre amado, gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por tu misericordia y tu bondad. Bendice, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que tu pueblo ha traído a tu casa de oración. Danos tú la sabiduría y el entendimiento para usarlas conforme a tu voluntad. Bendice a los niños, bendice a los maestros. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado y nos has ayudado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse, hermano. Como viendo al invisible. Este verso habla acerca de la fe de Moisés y toca algunos puntos de la vida de Moisés. Pero en el verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, refiriéndose a Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sabes, en el camino del evangelio, la palabra de Dios nos enseña que no caminamos por las cosas que vemos, sino por las que creemos y abrazamos por fe. Dice que no caminamos por aquello que tus ojos y mis ojos ven, sino por aquel Dios en el que ustedes y yo hemos creído. Y abrazamos con fe tales promesas. Es por tal razón que la gente se pregunta el por qué las personas que comienzan a seguir a Cristo, y voy a ser bien claro en esto, por qué las personas que comienzan a seguir a Cristo, en su mayoría, no estoy generalizando de todos, en su mayoría de ellos hay cambios radicales en su manera de vida. Las personas se preguntan eso. Ustedes saben, cuando uno andaba en el mundo, vivía con la corriente del mundo. Pero cuando uno llega a los pies del Señor, cuando uno tiene aquel encuentro con el Señor, cuando uno entrega su vida al Señor, cuando uno rinde todo su ser a Cristo, la manera de vida en uno va cambiando. Y la gente se pregunta, mis amigos se preguntaban, y decía, ¿qué te enseñaron ahí? ¿Qué te están metiendo ahí en tu cabeza para que tu vida sea hoy diferente? ¿Por qué no haces aquellas cosas que antes hacíamos juntos? ¿Por qué no vienes con nosotros y te diviertes como antes nos divertíamos? Porque verdaderamente ellos no entienden de que no es que alguien, un ser humano, se lo imponga, sino que aquel cambio que Dios hace en la vida del ser humano te enseña que hay algo mucho mejor dentro de ti y dentro de mí. Por eso es que la vida de las personas cambia, y son cambios radicales. Y digo la mayoría porque no todos en sí entienden eso. Porque es una realidad que cada persona que ha tenido un encuentro con el Señor en su vida, esta comienza a entender aquellas cosas que antes por costumbres, por hábitos, por tradiciones o por ignorancia practicaba en su diario vivir. Pero comienza a ser enseñado por el Espíritu Santo de Dios la forma de vida que es agradable delante de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz de Cristo. Comienza Dios a enseñarle aquella manera de vida que a Él le agrada, que Él ha diseñado para el ser humano. Porque ustedes saben que Dios nunca creó al hombre o la primera pareja para el pecado. Los formó para Él. Él quería hacer un pueblo para Él. Pero la desobediencia, el pecado, y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. Por eso es que
Cuando alguien dice que ha tenido un encuentro con el Señor y sigue encerrado en sus propias costumbres, en sus propios hábitos, en sus propias tradiciones o aquellas ignorancias que practicaba antes de llegar al Señor, el tal no ha tenido un encuentro con el Señor. Porque dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Cuando ustedes y yo entregamos nuestra vida al Señor, dice que somos sellados con el Espíritu de Dios. Amén. Y hay algo divino dentro de nosotros. Algo, hermanos, que te comienza a celar, algo que te comienza a decir aquellas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y Pablo se lo explica de una manera más detallada a los colosenses. Y quiero que me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 3. Miren, el libro de Colosenses en el capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿el qué dice? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque a Dios le pertenecemos, hermano. ¿Para qué le pertenecemos a Dios? Estamos escondidos en Cristo para con Dios. Entonces las prioridades. Miren, las prioridades en la vida de una persona que se dice ser cristiana van a revelar en dónde verdaderamente está su fe. ¿Qué es lo que buscamos? Hermano, ¿qué es lo que nosotros buscamos en esta vida? Ser reconocidos, ser populares, ser millonarios, tener posesiones materiales. ¿Qué es lo que buscamos? Porque la palabra del Señor, Pablo hablándole a esta iglesia en Colosas, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Obviamente muchos dicen: bueno, pero yo no voy a vivir de las cosas de arriba, sino que tengo que trabajar, No está hablando de tu diario vivir en esta tierra, está hablando cuál es tu prioridad. Porque dice que del Señor vienen todas las cosas, ¿verdad? Toda buena dádiva viene del Dios de los cielos, hermano. Si tú dices: yo mi trabajo lo conseguí por mi capacidad, no, el que abre las puertas es Dios, y el que las cierra es Dios también. La salud que tú puedes tener, tal vez inquebrantable, no es, hermano, el buen sistema médico que tienes o las medicinas que tomas o que tanto te cuidan. No, es Dios que guarda tu salud y guarda mi salud. Es el Dios de los cielos. Entonces, esas prioridades van a revelar verdaderamente en dónde está tu fe, en dónde está mi fe. ¿Qué es lo que buscamos? Pablo le aconseja a esta iglesia en Colosas y le dice: si habéis resucitado con Cristo, porque él hace una aclaración. Obviamente, si no ha resucitado con Cristo, va a buscar las cosas del mundo. Pero si ha resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de su majestad. El verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primero es qué es lo que buscamos. Por eso te digo, tus prioridades, mis prioridades van a revelar dónde está mi verdadera fe. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo estoy mirando? Dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y sabe por qué esta situación de salud que estamos ya casi sufragando, no terminando, sino casi sufragando, afectó de una manera tal a la iglesia, al Hijo de Dios? Porque nuestra mirada estaba en lo que estaba sucediendo en el mundo y no en el Dios de los cielos, hermano. Porque cuando tu mirada está en el Dios de los cielos, tú sabes que Él tiene control sobre todas las cosas. Y Él dijo que iba a permitir eso. Él lo habló antes de que viniera. ¿Cómo se iba a desarrollar? No lo detalló, pero sí dijo que iba a hacer temblar las naciones y que iba a temblar el mundo entero. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso, pero Él lo habló antes de que sucediese. ¿En dónde está nuestra mirada? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú y yo estamos mirando? Pablo le aconseja a esta iglesia también y le dice: poned su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
porque habéis muerto, dice el verso 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí pareciera como que no hace sentido este verso, porque dice, si hemos muerto, ¿cómo es que nuestra vida está escondida en Él? Porque hemos muerto para el mundo, hemos muerto para el pecado, pero hemos nacido para Dios. Ve, ahí es donde se da aquella obra del nuevo nacimiento. Pero si mi corazón y tu corazón está todavía en las cosas de esta tierra, me preguntaría yo, ¿verdaderamente he nacido de nuevo? ¿Verdaderamente he nacido en Dios? ¿Estoy escondido en Dios con Cristo? Tus prioridades van a revelar, hermano, quién verdaderamente eres en el Señor. Porque muchas veces andamos preguntando, mire, ¿y cómo mira mi vida cristiana? ¿Cómo mira mi caminar? ¿Cómo mira? No, tú mismo la sabes, yo mismo lo sé. Porque ¿a dónde yo? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Si yo quisiera ser famoso, si yo quisiera ser, hermano, una entidad pública, obviamente no estaría parado aquí. Y sabe, por eso es que tuve esa lucha cuando se comenzaron a transmitir los mensajes a través de estos medios. Porque antes ya me lo había sugerido algunos hermanos cuando no había sucedido esto o esta situación de este virus o pandemia. Mas sin embargo, Dios nos llevó hasta los límites donde era el único medio con el cual podíamos exponer el mensaje y que llegara a los hogares de nuestros hermanos. Mire, Dios nos llevó hasta ese punto donde fue el único medio. Pero ahora que esto está dándole el Señor un cambio, que está dándole el Señor una salida, no una solución, sino que una salida. Hablaba yo con un pastor y mire, muchos tal vez pastores van a decir o vamos a decir que el daño ya fue hecho. Y sabes, cuando venía ese pensamiento a mi mente, el Señor me decía, no es que el daño haya sido hecho, es que mi propósito ya se cumplió, porque esta pandemia vino a revelar lo que hay en nuestros corazones, hermano. ¿Qué verdaderamente hay en nuestro ser? ¿A dónde está nuestra confianza? Y hasta hoy el Señor nos ha guardado y nos ha ayudado, hermano. Y ha guardado tu vida, ha guardado tu casa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cuál es nuestro diario vivir, hermano? Pero el verso 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también, dice, seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste. No está hablando de su venida, hermano, por la iglesia. Está hablando cuando el Señor es una realidad en tu vida y en mi vida. Obviamente se va a manifestar aquel carácter formado por la mano de Dios. Porque la presencia del Señor está en cada uno de nosotros. Amén. La presencia de Dios tiene que ser una realidad en ti, tiene que ser una realidad en mí. Porque solamente Cristo puede cambiar la vida del ser humano. Solamente Cristo puede cambiar la vida del ser humano. Y sabes, no está hablando de aquella gloria cuando tu cuerpo y mi cuerpo sean transformados y entremos a la morada. No, está hablando de su gloria aquí sobre la tierra. Porque la presencia del Señor, aquel Espíritu Santo de Dios en ti y en mí, va a definir tu carácter. Define nuestro carácter, hermano. Ahora bien, a mí me gusta explicar esto. Carácter no es temperamento, porque nosotros lo malinterpretamos y decimos que esta persona tiene mal carácter. No, tiene mal temperamento porque o es enojada o es callada o es muy risueña. O sea, ese es el temperamento. Pero el carácter es aquello que te define como persona. Es aquello que te define a ser una persona confiable o a ser una persona no confiable. Es aquello que te define en tu ser, quién tú eres. Entonces aquella presencia del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida afirma ese carácter dentro de nosotros como hijos de Dios y nos da identidad. Nos da identidad, hermano. Porque dice Juan, el Evangelio según San Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos, dice, no le recibieron.
Pero a todo aquel que le recibió, lo hizo, ¿qué dice? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hermano, cuando a ti te preguntan si eres hijo de Dios, ¿cuál es tu respuesta? Si te lo pregunta un cristiano, no es fácil responder. Pero ¿qué si te pregunta una persona mundana que sabe y conoce tus debilidades y conoce aquellas áreas en las que ustedes y yo fallamos y te dicen, ¿y usted es hijo de Dios? ¿Qué contestas, hermano? Contesta sí, pero tus frutos van a evidenciar eso. Yo no puedo decir yo soy hispano cuando mis frutos evidencian otras cosas. Estoy hablando de una identidad. Y eso solo lo hace la presencia de Cristo en mí. Por eso es que lo que Pablo le está explicando a ellos, dice, cuando Cristo, vuestra vida, porque Él es nuestra vida, hermano, se manifieste. Se manifieste no es hasta que entremos a la morada eterna, no. Se manifieste cuando tú y yo le demos aquel derecho, hermanos, de guiar nuestra vida, de enseñarnos, de instruirnos, de caminar por las sendas que Él ha preparado para ti y para mí. Eso es manifestarse. Se manifiesta. Entonces dice, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, tu carácter va a ser definido. Tu identidad ya no va a ser, hermano, algo de lo cual tú no estás seguro y yo no estoy seguro. Por eso es que cuando alguien te pregunta, ¿y usted es hijo de Dios? Sí, soy un hijo de Dios. Y te dice, bueno, ¿y por qué falla? Porque Dios está trabajando aún en mi vida. El Señor está cambiando todavía mi ser interno. Todavía está sanando aquellas áreas que me afectaron antes de llegar a los pies de Él. Pero esto no tiene que ser por todo el tiempo, sino que tiene un periodo, es un proceso cambiante que va de ascendencia en ascendencia, hermano. Entonces la presencia y la realidad de Cristo cambia tu vida, cambia mi vida. Y Pablo le dice esto, pero el verso 5 dice, miren, el verso 5, ya después de que él les había dicho que su carácter iba a ser definido, su identidad iba a ser establecida y los frutos lo iban a evidenciar. Si hubiera hablado esto que va a hablar en el verso 5, pienso que no lo hubieran recibido muy bien o no hubieran tomado muy bien aquella carta que él estaba enviando. Porque el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire, esto es lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero, verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de dejar todas esas cosas que Pablo menciona? ¿De quién es la responsabilidad, hermanos, de luchar contra esas debilidades, vencerlas y dejarlas a un lado? Es personal, es individual. Mire, por eso es que hay gente que dice, ¿y cómo es que va a la iglesia y no cambia? Y yo les he dicho, la iglesia no cambia a nadie. El Señor de la iglesia es el que cambia. Pero muchos creen que por meterse a un edificio van a cambiar. No. Es cuando tú te metes en aquella comunión con Dios, es cuando tú dejas que el Señor entre en tu vida y comience a trabajar tu ser interno. Pero tú puedes sentarte aquí, quizás desde niño te pueden traer y sentarte en una silla y morir en esa silla y no cambias si no dejas que el Señor entre y haga aquello dentro de tu ser para lo cual Él te ha alcanzado y te ha salvado. ¿Sabe? La responsabilidad de vencer
esas áreas débiles y cambiar es personal, hermano. Es personal. Aquellas debilidades mundanas, porque todo lo que Pablo les dice en los primeros versos, el 5 en adelante, son totalmente debilidades mundanas. Pero también en los últimos versos él dice vestidos. ¿Verdad? Cuando dice y revestidos del nuevo, dice el verso 10, está hablando de la vida nueva en Cristo, hermano. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo, hermano? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar, hermano. Mira, si no hay aquella convicción de que habemos nacido de nuevo, ¿cómo tú esperas entrar al reino de los cielos? Tú puedes decir, no, eso no está en usted decidirlo, pastor. No, no lo estoy decidiendo, simplemente te estoy diciendo que si tu nombre no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, no entraremos al reino de los cielos. No entraremos. Apocalipsis lo dice claramente, hermano. Por eso es que alguien decía, el verso más triste de la Biblia, aunque hay muchos versos que expresan, o sea, situaciones difíciles, es este, decía. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego, que es el infierno, al castigo eterno o a la muerte eterna. Mire, si hay debilidades mundanas que batallan y luchan dentro de nosotros, tenemos que vencerlas, hermano. Tenemos que superarlas. Tenemos que hacerlas a un lado y cambiar. Pero te repito, una iglesia, un pastor, un ministro no te va a cambiar, solamente aquella realidad de Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Es lo que tiene el poder para cambiarnos. Y Pablo le está hablando de eso. Mire, si yo te leyera el contexto y te leyera por qué razón Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Colosa, y no quise entrar en esos detalles para no hacerlo muy extenso, pero te voy a decir, había una situación en esa ciudad bastante adversa. Se habían levantado bastantes herejías de gente que estaban enseñando cosas disolutas, como está sucediendo hoy en día. Y Pablo desde la cárcel le envía esa carta a la iglesia en Colosa y les escribe esto. Y les dice esta realidad. Pero en el verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Eres escogido de Dios, hermano? ¿Eres escogido de Dios? Entonces este consejo es para ti. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Eres santo? 2, ok. Santo, mire, cuando decimos, eres santo, a veces lo primero que viene a nuestra mente es aquellas cosas en las cuales hemos fallado. Pero lo que a ti y a mí nos da santidad es la sangre de Cristo rociada sobre tu vida, la cual nos santifica delante de Dios y nos presenta justos, dice. Porque estamos en ese cambio, estamos en ese proceso, hermano. Algunos vamos más adelante, algunos vamos más atrás, pero estamos en ese cambio, en esa transformación que el Señor está haciendo en nuestra vida, si le hemos permitido a Él obrar en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de santidad o santo, no está hablando de perfección, pero dice santos y amados de entrañable misericordia. Tenemos que vestirnos de eso, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero el verso 13, y termino ahí esta lectura, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque esta tiene que ser la manera de vida del Hijo de Dios. De eso es lo que nosotros tenemos que vestirnos cada día. No olvidarnos que somos escogidos de Dios. No olvidarnos que somos santos en Cristo Jesús. No olvidarnos que de tal manera nos ha amado Dios que entregó a su Hijo por ti y por mí.
Pero dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros. Por eso es que cuando alguien le dice a algún hermano o persona, hermana, que ve que está haciendo algo que no es lícito o debido, yo lo he escuchado varias veces. Y personalmente, esta es mi opinión personal, no estoy de acuerdo con él. Porque a veces le dice, mire, actúe como cristiano. Y la verdad es que el evangelio, el cristianismo no es una actuación, es una manera de vida. Los que actúan, hermano, están en los escenarios. Los que actúan están detrás de películas, porque no es la vida real de ellos, por eso es que se llaman actores, porque están ellos tratando de aprender o evidenciar a algo o a alguien que no son ellos. Así que el evangelio y el cristianismo no es una manera de actuar en la vida, es una manera de vivir como hijo de Dios, porque la vida de Cristo está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, hermano, porque el Señor está en ti y está en mí. Yo no puedo actuar como hijo de Dios, o soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Simple y sencillamente así. Porque si tú estás actuando, va a llegar un día en que vamos a ser desenmascarados delante del trono de Dios. Mira, para que no te enojes conmigo, voy a hacer un paréntesis de algo que oía yo en la mañana. Y me llamó tanto la atención lo que este hombre estaba exponiendo. Él tiene su acto y él usa esas habilidades que Dios le ha dado, pero también se define como hijo de Dios en el mensaje que transmite. Y él decía de un hombre que cometió una falta ante las autoridades y lo citaron a corte. Y el hombre se preocupó porque nunca había cometido algún agravio, nunca había cometido faltas, e inmediatamente se comenzó a desesperar cuando le llegó aquel citatorio. Y dice que hablando con un amigo, él le dijo, mira, esto y esto y esto me mandaron y tengo la cita este día en corte. Y le dice, ¿sabes? Yo tengo un amigo que es abogado. Él puede hablar contigo, él puede darte alguna idea de lo que necesitas hacer. Y hizo una cita con ese amigo abogado y lleva a su otro amigo y comienzan a conversar. Y el hombre les pone, por lo cual le estaban enviando aquel citatorio y la falta que había cometido. Y el abogado le comienza a decir, mira, tú no has cometido falta, tu récord está limpio, dice. Pero esto y esto y esto que has cometido por esta enmienda de la libre no puede ocasionarte problemas. El abogado le comenzó a dar esa asesoría y explicación. Entonces dice que aquel hombre se sintió tan tranquilo de haber conversado con el abogado, que después que salió de aquella plática o aquella charla con el abogado, él dice, se va en el camino a su casa y él dice, bueno, si la situación está tan sencilla, no necesito abogado. ¿Para qué yo voy a pagar, un abogado cuando yo ahora sé lo que tengo que decir? Y total que no contrató al abogado, no lo contrató. Y se llega el día de la corte. Cuando él va manejando hacia la corte, comienzan a pasar tantos pensamientos por su mente. Y dice, bueno, y si el juez me pregunta esto, y si me pregunta otra cosa, algo que yo no sé, y comienza él a jugarle a su mente. Y él dice, mejor hubiera contratado al abogado. Y entra a la sala, a la corte, y mientras está esperando que lo llamen, el hombre está afligido. Y mire, y entra ese abogado que lo asesoró a la sala esa, a la corte. Y sale corriendo el hombre hacia él. Y le dice, qué bueno, le dice, que estás aquí, le dice. Mira, yo quiero pedirte que me representes como mi abogado. Y el hombre le dice, no puedo, le dice. ¿Pero por qué no puede? Le dice.
Si es por dinero, yo te pago por adelantado, yo te doy lo que tú cobras. Represéntame en esta corte, le dice nuevamente. Y el abogado le dice, no puedo, le dice. Y vuelve a decirle, mira, dime, explícame por qué razón tú no puedes. Si tú me asesoraste, tú me dijiste lo que necesitaba hacer. Dime por qué no puedes representarme. Y el abogado se le queda viendo y le dice, porque resulta, dice, que hoy en esta corte yo soy el juez, le dice. Entonces lo que quiero decirte es esto, hermano. Y este es el mensaje que el hombre daba. Decía, Cristo Jesús en este tiempo es tu abogado, es mi abogado. Porque dice que Él aboga por nosotros, ¿verdad? Vea que Él aboga por nosotros. Y Él te aconseja qué es lo que necesitas cambiar, qué es lo que yo necesito cambiar. Y aboga por nosotros. Pero va a haber un día cuando lo vamos a enfrentar como juez. Ahí ya no va a abogar por ti, hermano. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Y me llamaba tanto la atención. Por eso es que jugamos muchas veces con las cosas de Dios, hermano, porque la misericordia de Dios, esto no. Pero hay un día que te vas a parar delante de Él y ya no va a ser tu abogado, va a ser tu juez. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Dice, delante de aquel el que juzgará todas las cosas, dice, ¿verdad? Entonces me llamó la atención a mí. ¿Por qué razón? Porque o eres hijo de Dios o estás actuando como hijo de Dios. Pero la verdad es que el cristianismo es para vivir como hijo de Dios, hermano. Y si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios y caminemos como hijos de Dios. Ese es el consejo del Señor para nosotros hoy. Antes de presentarnos, cualquiera dice, bueno, pero la venida del Señor está tan lejos. ¿Qué te garantiza cuántos días tú tienes de vida? Puede ser este tu último día, yo no lo sé. Puede ser esta tu última noche, el día de mañana ya no puedes abrir tus ojos a esta vida. Porque dice que nuestra vida está escondida en Dios. Él es el dador de la vida, Él es el que sopla aliento de vida sobre nosotros. Tú puedes hacer planes para 1 año, 2 años, 3 años, pero eso es si Dios lo permite, dice Santiago, ¿verdad? Si Dios lo permite. Entonces el evangelio y el cristianismo es una forma de vida. No podemos actuar como hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo les dice en los últimos versos. Pero, ¿sabe? La persona que camina en el evangelio, por aquellas cosas o circunstancias que mira a su alrededor, es una persona inestable, es una persona inconstante en su diario vivir. Porque un día cree una cosa, otro día dice creer otra cosa. Porque camina por aquello que sus ojos ven. Pero el que lo hace por fe, mire, aquel que lo hace por fe, este ha enfrentado y está dispuesto a enfrentar los obstáculos que encuentre en su camino. ¿Cuántos hemos encontrado obstáculos en nuestro camino, hermano? ¿Cuántos hemos pasado situaciones bien difíciles en nuestro camino? Pero la fe nos ha hecho caminar, ¿verdad? ¿Verdad que la fe en aquel que lo ha prometido nos ha hecho caminar? Te ha hecho caminar a ti, me ha hecho caminar a mí. Pero aquella persona que no camina por fe y no por lo que ve, inmediatamente desanima, inmediatamente abandona todo. Es inestable, es inconstante en su diario vivir. Pero aquel que camina en esa fe va a enfrentar y está dispuesto a enfrentar, valga la redundancia, los obstáculos que encuentre en su camino, sabiendo que fiel es quien lo ha llamado, el cual también lo sostendrá y terminará lo que ha comenzado en él. Porque Dios va a terminar su obra en cada uno de nosotros, hermano. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Y regresando a Hebreos, al capítulo 11, a que muchos lo llaman el capítulo de la fe. Pero habla, y específicamente quería hablarte acerca de lo que habla de Moisés. Mira, en el verso 23, capítulo 11, verso 23. En adelante dice, el 23 dice, por la fe, Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Primer punto, por la fe sus padres guardaron a Moisés. Esta no fue una decisión de Moisés.
Pero ¿saben lo que esto revela y evidencia en Dios? Que ustedes y yo fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos de nosotros no pasamos peligro en nuestra niñez cuando nacimos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez nosotros muchas veces ignoramos? Bueno, digo por mi persona, no sé, tal vez tú lo sabes, pero yo no lo sé. Ignoramos cómo fue aquel tiempo de embarazo de nuestra madre, no lo sé. Tal vez hayan pasado pensamientos de aborto muchas veces por su mente, tal vez hayan pensado pensamientos de abandonar, no lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí sé y lo que la Biblia me habla es que desde el vientre de mi madre, Cristo me escogió, Dios me escogió a mí para su propósito. Y así te escogió a ti y me escogió a mí. Entonces, las cosas que ustedes y yo hemos logrado y hemos alcanzado por la fe, la certeza de que hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre. ¿Sabes? Por eso es que no solamente porque era niño hermoso Moisés, aunque la Biblia relata eso, sino que fue guardado porque ahí estaba aquel que iba a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Mire lo que tenía Dios escondido ahí en ese bebé, hermano. Por eso es que cuando tú mires a tus niños pequeños, cuando tú no simplemente lo veas, ah, qué bonita mi niña, qué bonito mi niño, no. Mira el potencial que Dios tiene ahí guardado. Ustedes no lo saben. ¿Qué sé yo, hermano? Puede ser alguien que Dios va a usar de una manera sobrenatural. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de esos pequeños que el Señor te ha dado y me ha dado a mí. Porque a Jeremías le dice que desde el vientre de su madre Él lo escogió. Y Moisés, el capítulo 11 de Hebreos hace ese relato. Y el verso 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, Moisés escogió el plan de Dios para su vida. Porque, ¿sabes? Cuando yo leí este verso, quise hacer mi propio análisis o mi propio pensamiento respecto a esto. E inmediatamente el Señor me detuvo. Porque dice el verso 25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios. Y la verdad es que Moisés salió de Egipto porque había matado a alguien y le iban a quitar la vida. Y yo no entendía por qué la Biblia relata de que él escogiendo, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios. La verdad es que Moisés vivía bien, hermano. Moisés era el segundo después de Faraón. Él no tenía absolutamente necesidad de ir a defender a aquel hebreo que estaba siendo castigado por el egipcio. Él no tenía necesidad de hacerlo. Pero sintió dentro de él. Mire, sintió dentro de él aquel hermano de él que estaba siendo, o sea, castigado, vituperado, que lo defendió. Entonces, obvio, esa acción, esa decisión que él toma, lo hace salir de Egipto. Pero fue la decisión de él de ir y defender a aquel hebreo del egipcio, al cual le quitó la vida. Pero él escogió el plan de Dios para su vida. Muchos de nosotros decimos que hemos escogido el plan de Dios, pero estamos haciendo lo que nosotros queremos todavía. Escoger el plan de Dios es cuando tú te rindes a su voluntad, a su propósito, y cuando tú caminas conforme lo que Él tiene preparado para ti. Dios va proveyendo en el camino todo lo que vamos a necesitar y los medios y los recursos, hermano. Entonces, primeramente, y estas son las cosas que por la fe Moisés alcanzó. Escogido desde el vientre de su madre, escogió el plan de Dios para su vida. Pero luego dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde dice? En el galardón. Mire, tenía puesta la mirada en el galardón, que es lo mismo que Pablo le está diciendo a los colosenses, ¿verdad? Poner pues vuestra mirada, dice, en las cosas de arriba, no en las terrenales, hermano.
Pero hay quienes se esfuerzan por las cosas terrenales y se frustran cuando creen que ya las van alcanzando y Dios sopla todo aquello y se quedan con las manos vacías. Mire la esperanza eterna, el galardón, porque el galardón es ese, hermano, entrar a las moradas eternas. Aquella vida eterna que el Señor ha prometido para ti y para tu casa, y no la terrenal. Todo aquel que tiene su mirada en ese galardón se va a esforzar y va a vencer, hermanos, situaciones y circunstancias, por muy difíciles que sean, las va a superar, porque Dios le va a ayudar a superarla. Pues Él es el que nos da la fuerza y Él es el que nos da la sabiduría cómo hacerlo, hermano. Ninguno de nosotros sale por sus propias habilidades, sino que Dios el que da la fuerza y da la sabiduría. Pero el verso 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Mire, ver al invisible es creer a lo que Dios ha prometido para tu vida, hermano. Es creer aquello que Dios te ha prometido a ti y me ha prometido a mí. Porque se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir. Y esa es la fe. Mire, el verso 1 de ese capítulo 11 de Hebreos habla y defínelo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como caminar viendo al invisible. Mire, es que cuando Dios te dice: esto es lo que te envío a hacer y esto es lo que vas a hacer, aunque tú no lo veas, hermano, pero lo crees. Lo crees. ¿Sabe? Cuando yo compartí mi testimonio, yo te hablé. Para mí no fue fácil moverme de California para acá, a esta región. No fue fácil. Pero tampoco Dios no me obligó, sino que Él me dijo: te envío a hacer esto. Quiero que vayas a este lugar, a un lugar que no conoces, gente que no te conoce, pero esto es lo que yo quiero que hagas. Estoy hablándote ya de 28 años atrás. Y no fue fácil para mí decir: bueno, si Dios me está enviando, lo voy a hacer. No, porque mi fe no era todavía algo sólido y firme y fuerte. Pues tenía solamente 1 año y medio de haberme convertido cuando el Señor me hizo ese llamado de venirme para esta región. No voy a decir tenía ya 10, 8, 20, 30 años en el Evangelio. No, era 1 año y medio de que mi vida había cambiado, de aquello que el mundo me había enseñado y lo que el Señor estaba enseñándome hoy. Pero decidí en mi corazón creerle a Dios. Esa fue una decisión mía, hermano. Mire, una vez el Señor lo confirmó dentro de mí. Fue una decisión mía de tomar esa decisión y hacerlo. Y hasta el día de hoy he visto la mano de ese soberano Dios. Y nada me ha faltado, ni a mí ni a mi casa. Ni me faltará, porque sé que nuestro proveedor vive, hermano. Así es de que lo que te hace abandonar aquello temporal, lo que te hace abandonar lo que el mundo te ofrece, es creer a lo que Dios te ha prometido. Pero cuando tú no crees, tú te vas a esforzar, tú vas a tratar de lograrlo por tus propios medios, por tus propias capacidades. Y luego te vas a frustrar cuando veas que aquello no se vaya a realizar o a consumar. Pero luego dice el verso 28: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La fe de la protección de Dios en medio de la prueba, hermano. El Señor dijo que iba a guardar tu vida y tu casa, y Él lo ha hecho, hermano. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho en medio de estas situaciones. Dios ha guardado nuestra vida, ha guardado nuestra casa. Si bien es cierto, algunos nos vimos tal vez afectados en nuestra salud, pero no hasta el extremo, hermanos, de que te vistes en aquella situación en la cual tu vida corría riesgo. Y aunque llegaste tal vez a un punto cercano, de ahí Dios te levantó y te tiene aquí en este lugar para su gloria. Dios es el que nos protege, hermano. Dios es el que nos guarda. La protección en medio de la prueba.
Dios te va a guardar. Él me ha guardado a mí y me seguirá guardando porque es fiel y cumple sus promesas. Tenemos protección en el Señor, hermano. Mire, muchos decimos, me voy a ir a una región donde no esté tocando este virus. ¿En qué región del mundo te vas a ir? ¿A qué lugar del mundo te vas a ir, hermano? Pero nuestra protección está en Dios. Es Él el que te cubre bajo sus alas. Es Él el que te guarda en el hueco de su mano a ti y a tu casa. Así es que hay protección en medio de la prueba. Y el verso 29 dice, por la fe. Le voy a pedir al hermano que pase el del piano, por favor. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así que por la fe, mire, por la fe nosotros hemos sido libres del pecado y de la muerte, hermano. Porque Cristo nos libertó, ¿verdad? ¿Verdad que Él nos ha hecho libres? Hermano, Él nos ha hecho libres, ¿verdad? Él nos ha hecho libres, ya no más temor, hermano. Mire, porque dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Pero está hablando del amor de Dios. Y nos ama de tal manera que dio a su Hijo por ti. Entonces aquí en lo que relata de Moisés, mire, como viendo a la invisible, no es por cosas que le presentaron delante de él, no es porque cosas que él vio, no, sino por lo que él creyó. Sus padres creyeron de que en él, ahí estaba guardado el futuro libertador de el pueblo de Israel, de aquella esclavitud, porque Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. También dice de que él decidió el vituperio del pueblo de Dios antes que las riquezas de Egipto. Escogió el plan de Dios para su vida. También dice que su mirada no estaba puesta en las riquezas de Egipto, sino en el galardón. ¿Está tu mirada puesta en el galardón, hermano? ¿Está tu mirada puesta en el galardón? Hermano, yo no sé si hay galardón. Lee lo que le dice a las 7 iglesias apocalípticas. Al que venciere, dice, al que venciere le daré. Ese es el galardón, le daré. Porque si tu mirada y mi mirada está puesta en el galardón, nos vamos a esforzar por alcanzarlo, hermano. Pero si está en lo terrenal, acuérdate lo que dijo Job: desnudo vine del vientre de mi madre, y así también volveré. Nada traje a este mundo y nada te llevarás tampoco. Nada, hermano, nada. Pon tu mirada en aquella esperanza eterna, no en lo terrenal. Y sobre todo cree al Dios que te lo ha prometido. No camines por lo que tus ojos ven. No camines por las circunstancias que te rodean. No camines por aquellas situaciones, hermano, de quién te dice o quién no te dice. No, camina por aquello que Dios te ha prometido. Porque sabes, a veces a las personas le preguntamos: mira, ¿y será que Dios va a hacer esto en mi vida? Y aquella persona tal vez más ignorante que uno te dice: no, yo no creo que Dios vaya a hacer eso. Pero sabes, si Dios lo ha prometido en su palabra, Él lo va a hacer. Crea lo que Dios te ha prometido a ti. Crea lo que Dios me ha prometido a mí. Hermano, Jesús daba una historia acerca de la congregación. La verdad, al principio no fue muy fácil, pero yo creía aquello que el Señor dijo que iba a hacer, y seguimos caminando. Y aún con aquel grupo pequeño de 2, 3 familias, con la mía, seguimos creyéndole al Señor. Después de 3, 4 años, el Señor comenzó a añadir y añadir y añadir familias, hasta el punto que hasta el día de hoy el Señor sigue añadiendo familias, hermano. Mira, hay familias nuevas que yo no conocía y el Señor los ha traído. Es el Señor que los ha traído. Cualquiera puede decir: ¿cómo en medio de esta pandemia Dios va a estar moviendo? Es que es Dios el que añade, dice, a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Y ahora estamos todos juntos aquí alabando al Señor, glorificando al Señor, porque Él es fiel. Pero también cree en que vas a tener protección en medio de la prueba. El Señor es el que nos guarda, es el que nos protege, y el cual también nos ha libertado
del pecado y de la muerte. En la vida tal vez estamos pasando por momentos difíciles y adversos, pero seguimos caminando, hermano. Seguimos caminando, ¿verdad? Seguimos caminando. Miren, yo no te estoy predicando aquí acerca de una perfección, no. Te estoy predicando acerca de lo que el Señor está haciendo en tu vida y está haciendo en mi vida. Podemos estar enfrentando momentos duros, momentos adversos, momentos difíciles, pero seguimos caminando y seguimos avanzando en el Evangelio, ya que no caminamos por lo que vemos, sino por fe en aquel quien lo ha prometido, el cual también lo cumplirá. Y caminamos como viendo al invisible, hermano. Esa es la fe, la convicción de aquello que no se ve, la certeza de aquello que se espera. El Señor te ha hecho promesas a ti, me ha hecho promesas a mí. Ponte de pie, vamos a orar. Él te ha hecho promesas a ti, hermano. Sabes, si hay algo que lucha dentro de tu ser interno, no dejes que eso te domine, no dejes que eso sea más fuerte que lo que Dios ha prometido. Pero cuando tú te llenas más de aquella presencia de Dios, cuando tú te llenas más de aquella palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, eso te va dando fuerzas para vencer esas debilidades y para superar aquellas áreas que batallan dentro de nosotros. Vamos a tener siempre luchas, vamos a tener siempre batallas dentro de nuestro ser por aquello que el mundo sembró en nuestros corazones. Pero acuérdate que mayor que el mundo es el Dios Todopoderoso, que te escogió desde el vientre de tu madre y te ha traído por este camino y te ha guardado, no para dejarte a medio camino, sino para terminar la obra que ha comenzado en ti y en tu casa. Es cierto que han sido situaciones que han provocado dolor interno dentro de tu corazón. Hay heridas dentro de tu ser que tú sabes y muchas veces has dicho que no van a ser sanadas, pero el Dios Todopoderoso en el cual nosotros creemos tiene poder para cambiar y sanar ese corazón tuyo y mío. Tal vez personas que te dañaron, tal vez familiares en los cuales tú pusiste un poco de confianza y te defraudaron, tal vez hermanos con los cuales tú creías que tenías aquella confianza y aquella comunión, pero al igual que nosotros fallamos, fallaron ellos también. Pero si hay alguien que no te va a fallar, es el Señor. Si hay alguien que te ha dicho que estará contigo todos los días de tu vida, es el Señor. Si hay alguien que te ha dicho que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Él te recogerá, es Dios, nuestro Padre. Por eso es que no camines por aquello que tus ojos ven, sino por aquel en quien tú has creído. Eso te va a ayudar. Vamos a orar por los hermanos que están acompañándonos a través de la transmisión. Padre bendito, en el nombre de Jesús, oro por ellos, Señor del cielo, que tú obres en sus vidas, Señor. Y si hay algunos, Señor, que no se están congregando, Señor, guíalos a un lugar donde se congreguen, Señor amado, porque sé que pronto esta circunstancia va a cambiar. Esto de la transmisión va a cambiar muy pronto, Señor del cielo. Guíalos, Señor, a un redil. Guíalos, Señor, a un lugar donde ellos puedan congregarse y reunirse y crecer, Señor, en aquella relación contigo. Que tu bendición repose sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús.